Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 4 de este tercer trimestre del 2023 y vamos a continuar estudiando la historia de Noé. Durante tres capítulos hemos estado, tres primeras lecciones, hemos estado hablando acerca de el eslabón de la comunidad. Descubrimos el propósito de Dios para nuestras vidas. Hemos hablado acerca de Noé, podemos hacer algunas actividades de repaso, hablar de las características que tenía Noé, positivas, negativas, que la lección hace, luego qué imitar. Otra de las actividades es coger periódicos diarios de revistas para que los muchachos marquen si ven alguna de las características que tenía el tiempo de Noé, ¿no? Hemos hablado quién era Noé. Noé era uno de los descendientes leales amigos de Dios, descendiente de Adán y Eva, que se mantuvieron leales a Dios en una época difícil, ¿no? Habíamos hablado de que Noé y su familia recibieron la orden de Dios. Dios había decidido castigar todo el mundo con un diluvio porque la tierra nunca había llovido. Por lo tanto, ellos esperaban que la tierra realmente ver llover era algo que nunca se había visto, porque en ese momento la tierra subía agua de la misma tierra. Así que nunca había caído agua, lluvia. Entonces Dios envía el mensaje, era un desastre natural que afectó todo el planeta y Dios advirtió y mandó construir un gran barco. El arca era de Dios, no de Noé, solamente que Noé fue quien la construyó porque Dios la planificó todo. Habíamos visto que ese arca no tenía un timón, por lo tanto Dios dirigía. Y la familia de Noé se encargó de predicar, tanto Noé por 120 años, pero tristemente nadie de los seres humanos quiso entrar. ¿Verdad? Y los animales en parejas, en los limpios, los que pues, se pueden comer, y los no, los impuros, los que no pueden comer, entraron. Los limpios entraron en parejas y los limpios, perdón, entraron en grupo de 7 y los impuros en pareja de 2. Así que el agua cayó después de 7 días. La gente trató de aferrarse al arca, animales, a los grandes árboles, pero la tierra fue 7 veces fue cubierta de lo que conocemos nosotros hoy día, ¿no? Luego vamos a hablar hoy día acerca de los colores de la promesa. Para eso, esta historia tiene en relación con el arco iris. Así que lo primero que vamos a hacer, vamos a preguntar a los niños qué significado tiene para ellos el arco iris. Porque la comunidad LGTB está utilizando este símbolo como una representación, pero para Dios tiene un significado diferente. Sí, inclusive en algunas iglesias se ponen arco iris y la gente está pensando en que tiene que ver con la comunidad LGTB, pero no es. El arca del arco iris fue puesto, mi arco fue puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este fue uno de los primeros pactos que Dios hizo con nosotros. En 1665, si queremos refrescar un poco la historia, Newton analizó por primera vez los detalles técnicos de la formación del arco iris. Recuerdan que él puso un espejo y salió los colores, ¿no? O sea, él pudo darse cuenta que la luz blanca se dividía en 7 colores, ¿verdad? Así que eso es algo maravilloso acerca de la creación. Dios le dijo a Moisés, a Noé, perdón, que había puesto su arco en las nubes, el cual sería por señal del pacto entre él y la tierra, ¿no? Sería el primer pacto después de la promesa de la venida del Mesías cuando se le hizo a Adán y Eva. Ahora, un arco iris ocurre cuando las gotas de lluvia y los rayos del sol se atraviesan. La luz del sol está compuesta de todos los colores, los cuales mezclados producen iluminación. Ahora, la pregunta es, muchas veces cuando nosotros hablamos del diluvio, primero tenemos que estar convencidos que nosotros somos creacionistas y aceptar que la tierra alguna vez eh, fue destruida, no completamente destruida, pero le llegó un diluvio universal.
¿no? Pruebas de ello es cuando ustedes van a las montañas más altas de la Tierra, en cualquier parte del mundo van a encontrar fósiles de animales que han estado alguna vez en el mar. ¿No es cierto? En mi país, cuando yo viajaba a Cajamarca, se podía encontrar caracoles petrificados. Cierto ejemplo, en algunas partes del mundo se encuentran dinosaurios petrificados, se encuentran diferentes animales, así que, y no solamente eso, como les dije, hay en en todas las culturas que han guardado los escritos, como mayas, aztecas, hindús, en la India, en el Oriente, en Grecia, en Egipto, en América también, en algunas, tribus, siempre se ha hablado de que alguna vez la tierra fue cubierta por agua. Eso fue lo que quedó, ¿verdad? Ahora, esta semana vamos a estudiar la historia de que el arca estaba siendo dirigida por Dios y la Biblia dice que la gente antediluviana, los animales, los dinosaurios, todos los animales que habían sido producto de amalgama, que habían sido clonados, hoy día en la Biblia dice amalgama, pero aquí todos los animales clonados fueron destruidos por Dios. Así que toda la tierra estaba cubierta, ¿no es cierto?, de agua y también de los cuerpos de las personas que habían muerto porque tristemente ellos no habían decidido permanecer del lado de Dios. Dios le pesó, estaba entristecido al ver a sus criaturas que había creado alguna vez siendo destruidas. Y no solamente los animales, también la tierra había sufrido una gran inundación y produjo deformaciones, los grandes montañas, los desiertos. Eso fue una catástrofe mundial. Ahora, Dios que había trabajado tanto, ahora el arca estaba allí y dice que, como le dije, había subido las aguas 15 veces más arriba de la montaña más alta, ¿no? Entonces Dios se acuerda de que tenía ahí el arca, no era que Dios se había olvidado, sino que la promesa, el lenguaje que se utiliza, que Dios acordó, significa de la promesa, ¿no? Dios tenía pendiente la promesa que había hecho a su leal amigo Noé y a su familia. Acuérdate que habían entrado solamente 8 personas. Noé, Sem, Can, Jafet, sus 3 hijos, y la esposa de Noé y las esposas de sus hijos. No sabemos por qué la Biblia no tiene el nombre de estas mujeres, pero hubiera si alguna vez podremos preguntarle a Moisés que escribió esta historia. Ahora, entonces el arca estaba yendo por el agua, por toda la tierra, hasta que Dios empezó a soplar y comenzó a descender el agua, ¿no es cierto? Ahora vemos el agua en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Y entonces llega el momento cuando la Biblia dice que Noé mandó un cuervo y el cuervo no tiene dónde posar, no encuentra tierra, no encuentra árboles y se regresa. Luego Dios manda una paloma y la paloma trae en su pico una rama de olivo. Entonces eso significaba que la tierra se estaba empezando a secar, ¿no es cierto? Dios tuvo que hacer un soplo, dice la Biblia, hasta que la paloma que envió no regresó más. Así que Dios, lo primero que hace, cuando empieza la tierra a estar seca, ¿no es cierto? Se queda en el monte Ararat y automáticamente Noé rompe, dice, el techo y las aves salen volando, ¿verdad? Y los animales luego salen en parejas y llegaron a todas partes del mundo, que cuando ustedes ven los animales de África, los animales que hay en diferentes partes, en Sudamérica, en Norteamérica, hasta allí llegaron todos los animales que salieron del arca. Así que nosotros podemos ver hasta dónde llegó ahí. Dice Elena de White en Patriarcas y Profetas que cuando Noé vio las poderosas fieras, los leones, los tigres, que salieron, allí temieron por su familia, pero Dios envió un ángel diciéndole que su familia iba a ser protegida. Porque acuérdate que los animales
todavía aún conservaban, eran mansos, pero ya sabía Noé que en cualquier momento ellos iban a ponerse furiosos porque iban a dejar, al principio, en la creación, ellos comían pasto, frutas, ¿no es cierto? Pero con el tiempo ellos empezaron a comer carne, se mataban entre ellos los leones, los tigres y diferentes animales. Y por lo tanto, realmente Dios tenía el control de todo. Tristemente la tierra cuando ellos vieron ya no era la misma. Habían a las montañas que Dios había creado desde la creación fueron destruidas en el diluvio. Las montañas tenían hermoso, había oro, ahora todo el oro, las piedras preciosas quedaron bajo tierra y el hombre hace minas para sacarlo, pero antes todo ese oro, todas esas platas, todos esos diamantes, todos esos rubíes, todos esos zafiros estaban todos en minas debajo de la tierra. Entonces Dios decide, ¿no es cierto? Dios decide que Noé y su familia, ahora ellos eran los únicos que poblaron la tierra. En gratitud, cuando Noé salió del arca, él y su familia se reúnen para hacer una adoración a Dios. Eh, por supuesto que ellos estaban sorprendidos de ver la tierra desolada, de ver la tierra diferente, y como prueba de ello aparece Dios manda el arco iris, prometiendo no destruir la tierra, toda la tierra, otra vez con agua. Y eso es importante. ¿Ok? Nosotros vamos a tener inundaciones, huracanes, pero Dios prometió no volver a destruir toda la tierra con agua. Pero la próxima vez que Dios destruya la tierra va a ser con fuego. Ahora, el pacto dice, fue una ofrenda, sacrificar un corderito, ¿verdad? El pacto es una señal entre Dios prometiendo que no iba a destruir, como te dije, esta tierra. Además, ¿no es cierto? El sábado continuó guardándose, ¿no es cierto? El arco iris, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con la comunidad LGTB, sino tiene la promesa de que Dios no va a destruir la tierra otra vez con agua. Por lo tanto, ahora de ahí en adelante, nosotros somos descendientes de los hijos de Noé porque ellos poblaron la tierra. Sem, Can y Jafé comenzaron sus descendientes a ir a diferentes lugares hasta llegar, ¿no es cierto?, a los países donde nosotros estamos y nosotros somos descendientes de Sem, Can y Jafé. Como ellos conocían la historia del diluvio, de la creación, es por eso que los pueblos, algunos como los incas, los mayas, los aztecas, los aborígenes, los de India, tienen historias que se refieren a la historia del diluvio, ¿no? Ahora, es importante que nosotros veamos no solamente la parte bíblica con los niños, diciéndole contándoles que la Biblia muestra un diluvio, sino también es importante que nosotros veamos que alrededor de la tierra hay muestras de que alguna vez la tierra fue cubierta por agua, ¿no es cierto? Eso es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta. La ciencia demuestra que hubo una gran catástrofe, ¿no? No fue un meteorito, fue agua, ¿no es cierto? Y en muchos lugares del mundo se pueden ver cómo la tierra quedó completamente destruida. Así que cada vez que ustedes vean también el arco iris en el cielo, es una señal, es una promesa de que Dios la tierra no iba a destruirla otra vez con agua. ¿No es cierto? Es algo interesante. La lección esencial del diluvio es la reafirmación de la vida. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. El diluvio fue la confirmación de que Dios quería que hubieran seres humanos. Ahora, también el otro punto es que Dios quería que los seres humanos fueran personas que no tuvieran ningún tipo de violencia, no cometieran ninguna masacre, no tuvieran la violencia que se había visto en el tiempo antidiluviano. La gente antidiluviana no tenía necesidad de muchas cosas, eran muy adelantados a su época, pero tristemente no aceptaron a Dios. Ahora, también habla acerca también dice, no solamente eso, Dios ordena a la humanidad, le dice a Noé y a sus hijos, ahora ustedes tienen que multiplicarse.
Le dice Dios que tienen ellos que aumentar el número de pobladores, porque solamente eran 8. Ya después de los 3 hijos, en realidad Noé y su esposa no tuvieron más hijos, pero los hijos de Noé y las esposas tuvieron más hijos, ¿no es cierto? Ahora, por supuesto, también se le da el permiso al hombre de que coma carne, porque hasta antes del diluvio la gente comía solamente eh, frutas, vegetales de la creación, entonces automáticamente la gente comienza a comer un poco de carne, considerando de que había animales limpios y animales sucios. Y se dice que no se debe comer la sangre de los animales. Aunque el animal sea limpio, no, porque tristemente la sangre no solamente iba a significar la muerte de Jesús, sino también que la sangre tiene elementos dañinos para nuestra salud. Ahora, algo es importante que hemos estudiado en esta importante para la raza humana es el diluvio. O sea, hubo la creación y luego un diluvio que destruyó lo que Dios había hecho con belleza. Muchos de los animales ya no estaban, los dinosaurios los encontramos y luego Dios hace un pacto con el hombre de que no iba a volver a destruir la tierra con agua, ¿no es cierto? Toda la tierra, porque hay lugares y ciudades inundadas, ha habido maremotos que han destruido ciudades, pero Dios promete toda la tierra no destruirla con agua, sí, pero en el futuro Dios va a destruir la tierra con fuego por el pecado. Ahora, también Dios tuvo que destruir en el diluvio, también tuvo que destruir la violencia, el fraude, el soborno, el robo, los asesinatos, ¿no es cierto? Y eso es algo importante que nosotros tenemos que darnos cuenta que Dios no quiere el derramamiento de sangre, Dios no aprueba ningún tipo de violencia, ¿no es cierto? Y son condiciones semejantes que hoy día uno puede mirar. Cuando hemos revisado los periódicos con los chicos, hemos visto que hay un exceso de fraude, soborno, robo, se cometen contra la gente pobre, la prensa tiene demasiadas crónicas de asesinatos, hay un espíritu de anarquía, ¿no es cierto?, entre las naciones, hay disturbios en la sociedad, hay horror en el mundo, hay muchos no solamente son señales de que realmente las cosas se están volviendo a ser como en el tiempo antidiluviano. El cuadro del mundo antidiluviano que pintó la inspiración representa el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, ¿no? Por lo tanto, es que nosotros realmente tenemos que nosotros recordar que cuando eso ya en la violencia y todo lo negativo, el hambre, el abuso, los problemas políticos, llegan a un grado tan alto que Dios decide eliminar y destruir y cuidar y proteger a quienes se permanecen de su lado. Porque esto fue un llamado no solamente para el mundo antediluviano, sino también para la familia de Noé y su familia. La familia de Noé y su familia, sus 3 hijos, sus 3 nueras, su esposa, eran los únicos que habían decidido permanecer fieles a Dios. Y Dios pone ese pacto y ellos tuvieron que, ni las cosas no fueron fáciles. Es bien fácil decir, se subieron a un arca y estuvieron allí y Dios los cuidó. No, ellos tuvieron que trabajar para hacer ese arca. Tuvieron que predicar, tuvieron que enfrentarse a burlas, tuvieron que enfrentarse a situaciones, nunca habían visto un diluvio, no tenían idea de cómo manejar el clima y todos los desastres naturales que empezaron a pasar. Había de todo. Así que cuando en el camino cristiano nunca las cosas van a ser fáciles. Es fácil mirar una película donde se ve un arca flotar en el agua, pero ellos estaban impactados, estaban asombrados, confiaban en Dios, confiaban en las promesas, confiaban realmente en que ellos creyeron. Noé no salvó a ninguno de su pueblo, a ninguno de ninguna parte, pero salvó a su familia. O sea, Noé nunca descuidó y ellos conocían, sabían que nunca habían visto un diluvio, ni idea tenían de lo que era una lluvia, hasta que sucede esto. Ahora Dios, con el dolor de su corazón, tuvo que destruir, pero
Una cosa impactante, que antes de Dios mandar un desastre avisa. Lo vemos cuando Dios también destruyó las dos ciudades, Sodoma y Gomorra, avisó, ¿no? Ahora Dios avisa a los antediluvianos y ellos no aceptaron. Simplemente ellos decidieron seguir en sus caminos, se burlaron de las predicaciones de Noé y se burlaron de Dios. Principalmente, cuando tú presentas un mensaje como lo hizo Noé y su familia y la gente se burla y rechaza, no te están rechazando solamente a ti, están rechazando principalmente a Dios. Así que tú tienes que mantenerte del lado bueno. Ahora, las cosas eran difíciles, pero Dios los guiaba, ¿no? Cuando salieron del arca, ellos eran nuevos, no tenían vecinos, así que entre ellos comenzaron ellos a no olvidarse de Dios, pero tristemente hubieron situaciones, porque Dios siempre, tú siempre tienes que tomar elecciones, quieras o no, tú tienes que tomar una elección. Aún los hijos de Noé, aún Noé después del diluvio tuvieron que tomar decisiones. Y solamente hubo un pequeño grupo eh, que decidió permanecer leales a Dios, los otros se olvidaron de Dios. Pero hay una cosa importante que nosotros tenemos que considerar que somos descendientes de los hijos de Noé. ¿No es cierto? Por supuesto que somos descendientes de Adán y Eva también, pero nosotros somos descendientes de esos, de los hijos de Noé. Por lo tanto, Dios extiende su misericordia. Terminamos la historia de Noé, ¿no es cierto? Recordando muchas cosas importantes. Hay que ver que cuando somos llamados, Dios ahora nosotros estamos anunciando que Jesús viene pronto. En el pasado Noé anunció que iba a haber un diluvio y la gente no creyó. Ahora nosotros estamos anunciando que Jesús viene por segunda vez y la gente también va a tomar una decisión. O creen o no creen, se burlan, eh, dicen muchas cosas, pero estamos viviendo en una situación difícil. En esta semana se incendiaron los bosques de Canadá y la parte de New Jersey donde nosotros vivimos, el aire estuvo horrible. Pero cualquier sea la situación, tenemos que nosotros eh, tomar la decisión de permanecer, ser fieles a Dios. Que Dios nos ayude y recordemos siempre. Y otra cosa importante que quiero decir a los maestros es que el arco iris no tiene nada que ver con la comunidad LGTB. Eso tiene que ver una relación con Dios que nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.